はい、皆様こんばんは。はじめましての皆さんもはじめましてということで、今日はファンベントラグリさんに、断食をされて21日間過ぎたので、どんな風にされているのかなっていうことについてインタビューしていきたいと思います。Hola, hermanos, hermanas, muchas gracias por estar acá. Ahorita estamos, bueno, pues Juan en 10 de la mañana, yo estoy 10 de la noche, y aquí vamos a recordar que Juan ha hecho su ayuno por 21 días. Y bueno, yo también probé por 3 días con él. Entonces, pues tengo muchas ganas de preguntarle cómo ha sido sus últimos, ¿no? Pasos de 21 días de ayuno. Y bueno, pues ya más preguntas si quieren hacer, por favor que escriben en el comentario, en la chat, y ya puedo yo, preguntar a él. Bueno, entonces muchísimas gracias, Juan, por estar acá. Gracias a Jaco, gracias a ti por esta oportunidad, por este tiempo y por este lugar en el cual nos reunimos a compartir con alegría la experiencia de la vida, que es maravillosa. Al fin y al cabo, de eso se trata todo lo que hacemos, sentirnos vivos. Todas las ceremonias, los estados, mismo si hoy toca un día nublado o soleado, si es cálido o si es más fresco. Toda esa sensación nos recuerda que estamos vivos. La alegría y la tristeza nos recuerda que estamos vivos. Entonces, el ayuno también nos recuerda que estamos vivos. はい、muchas gracias。まず、ファンからですね、皆さん、今日は、ライブに参加してくださってありがとうございます。そして、この、感じるということなんですけど、体験をしてそれをシェアする、すべてのセレモニーっていうのは、私たちが生きているんだっていうことを感じるためにやるんだ。で、それによって、例えば、温度が暖かいとか、涼しいとか、または自分自身がどんな風に喜びだとか悲しみを感じたかとかっていうそのすべてが自分たちが今生きてるんだっていうことを感じて確認することができる。でそしてこの断食をするというのもその一環で本当に自分が生きてるんだよっていうことをね、感じることができるんだよっていうことなんですね。Pues sí, por hacer ayuno, bueno, aquí vamos a decir que ayuno solamente con agua, ¿no? Nada de comer. Y esto es un hecho muy simple, pero a mí me cambió mucho también. Bueno, yo hice solamente 3 días, pero después del ayuno no tengo prisa, ¿no? Por ejemplo, estoy bien en paz y el hecho de que hacer ayuno solamente 24 horas ya me hizo mucho cambio. Como que el mundo ha sido mucho más despacio, hay más como que tiempo. Sobre todo el tiempo, la sensación de tiempo se ha cambiado muchísimo. Sí, es así. Y porque cambia completamente nuestra percepción. Hay que comprender el funcionamiento de este mundo en el cual vivimos, que es como si fuera una realidad virtual, ¿sí? Entonces, dependiendo nuestra claridad interior, nuestra conciencia, entonces se va moldeando a sí mismo nuestra realidad, nuestro entorno. Y cuando hay una confusión mental, una inconsciencia, entonces la confusión altera la realidad también hacia una realidad confusa. はい、私自身もね、3日間断食を挑戦したんですね。で、最初に思ったのは、その24時間断食をしただけで、もう本当に時間の流れが変わってしまって、自分はすごく深い海の中にいるような感覚で、急ぐっていうことがなくなっちゃったんですよね。で、私3日だけやったんですけれども、今日もなんかその焦るとか急ぐっていう感覚が全くなくなってしまったんです。で、今、ファンが言ってくれたのは、そうなんだよと。
要はどんな風に自分たちが感じ取ってるのか、世界をどういう風に受け取ってるのかっていう感覚が変わるんだ。で、自分自身が混乱してるときは、実はその混乱で世界を見るから、なんか全てが、忙しく見えるんだよ、現実もというふうに言ってくれました。Pues sí, entonces cuando uno hace ayuno, el adentro interior es más simple, ¿no? Porque no vamos a complicar con mucha comida, muchas cosas. Y entonces tenemos más tiempo, más como simplicidad, y eso nos aclara la mente, y entonces el mundo también se ve diferente. Así es. Claro, lo dije por el hecho del tiempo, porque el tiempo es muy relativo, ¿sí? O sea, justamente ayer yo estaba pensando en mi propia vida, en el tiempo, también justo esto que tú dices, meditando y pensaba, wow, si yo me pongo a analizar cómo lo hice, o sea, de dónde tomé el tiempo para en un mismo año, en el transcurso de un año, 365 días, de los cuales estoy con mi hijo en una semana que tiene 7 días, aproximadamente 5 días, 4 o 5 días íntegros, 24 horas con él. Construir una casa nueva, luego que mi casa había sido quemada. Además, trabajar. Conseguir el sustento. Además, descansar, atender personas y todas las tareas cotidianas. Y además, escribir un libro. Y además de estar al servicio con las otras personas, hacer la propia ceremonia de la vida cotidiana, día a día. Entonces yo me preguntaba, digo, wow, si esto tengo que explicar de dónde sale el tiempo, únicamente lo podemos explicar en lo que es la atención, ¿sí? El punto de concentración de nuestras ideas, nuestra claridad interior, que hace que nosotros nos dirijamos incansablemente a lo que deseamos. Y eso va generando el tiempo, que parece estirarse. Sin embargo, es el mismo tiempo para todos. そうなんですよね。ホアン自身も、振り返ってみると、私がさっき言ってたのは、その時間という感覚が変わってしまった。なんでこんな風に物を食べなくなっただけで、シンプルですよね。物を食べないって自分の中がすごく暇になるというか、いろんなことをしない、物を食べないということだけで、すごく時間軸が伸びる感じがしたんですね。で、本も今言ってくれてたんですけど、自分自身もちょうど昨日、この期間を振り返っていたらば、自分は、息子さんと一緒に、1週間、7日間あるうちの4、5日一緒に過ごし、24時間ほぼ一緒に息子さんといて、でも実はなんか家が火事に遭っちゃったらしくてですね、で、家を新しく今作ってるそうなんですね。で、それもやりつつ、仕事もして、そして休む。で、さらに、他の人のいろんなシャーマンさんだからいろんな人が来るので、そういう人のお世話をしたりとか、で、その上に本も書いて、で、さらにいろんなそういった日々やってることを全部やった。結構いろんなことをやってた。なんでこんなに時間が作れたんだろう、すごいなっていうふうに自分でもちょっと感心して思ったんだけども、じゃあこの時間はどっから生まれてきたのかなって思った。そしたら、結局それってどれだけの集中力を持って自分が全てのものに対応できたかっていうこと。それによって、時間が作れたんだよね、ということなんです。Sí, entonces cuando estamos más calma, más sin prisa, sin tanto dispersión, tenemos mucho más concentración.
para saborear cada segundo, cada cosa, y con eso de concentrar 100%, uno puede hacer las cosas al final con más corto tiempo, quizás, ¿no? Comparación de mente complicada. Y quizás por eso, así es, ¿no? A lo mejor que hay más tiempo realmente, que uno puede hacer mucho más cosas que lo que es un día normal. Claro, porque, bueno, el ayuno nos abre la percepción a esto. Y nos podemos empezar a hacer preguntas. ¿Dónde ponemos el tiempo? ¿El tiempo es una cuestión externa a uno mismo? ¿Es externo a ti? ¿O yo soy el tiempo? ¿El tiempo está fuera de mí? ¿O yo soy el tiempo? Yo soy el tiempo. Entonces, ya con hacerte esa pregunta y vivenciarlo, experimentarlo, entonces cambia tu vida. Por ejemplo, todo lo que nosotros vivimos en esta experiencia humana, desde el nacimiento hasta la muerte y todo lo que vivimos entre medio de eso, cada experiencia, por ejemplo, un ayuno, ¿sí? El ayuno empieza y termina. Tú decides cuántos días vas a ayunar y lo vas a empezar y lo vas a terminar. Eso sucede con todo lo que nosotros realizamos en nuestra vida. Cuando comienzas lo que quieras comenzar, eso que quieres lograr lo vas a ver muy, muy lejos, inalcanzable. Pareciera que vas a tardar mucho y vas a necesitar mucha energía o muchos recursos o mucho tiempo. Sin embargo, cuando ya estás ahí, todo eso se desvanece. El miedo y todos esos preconceptos que teníamos. Cuando llegaste a la meta, pareciera que el día que comenzaste fue ayer, que apenas estabas empezando. Entonces, en el caso del ayuno, cuando yo llegué a los 21 días, dije, pero si empecé ayer, podría seguir 21 días más sin ningún problema. O sea, no, el tiempo Sí. no me cambió, porque el que no empieza ni termina es uno mismo. Yo no empiezo ni termino, pero el ayuno sí, empieza y termina. はい、この断食ということをすることによって、何が変わるかっていうと、受け取り方、感じ取り方が変わる。そして今は、時間の話をしてるんですけれども、断食をする前っていうのは、時間っていうのは自分の外にあるものっていう感覚で、なんか時間に、支配されたりとか、時間がって思ってるんだけども、実は断食をすると、僕が時間なんだっていうふうになる。で、自分が時間なんだということを生きる。その体験をすると、もう本当に人生が変わるっていうことです。なので、特に断食をするっていうのは、この日から始めて、この日まで何日間やりますっていうのを宣言して始めるんですよね。そうすると、もうその目標、何日やるんだっていうのが決まっていて、自分自身はそんなに生まれてから死ぬまで、淡々と生きてるかもしれないんですけど、一回そういう設定をすると、ここにはスタートと終わりがある。で、その終わりを一つ達成するっていうことが出てくる。で、実は人生っていうのは、そのスタートと達成の繰り返し、いろんなことをやってるんだけども、その終わるっていう時が来た時に、何かそれがまだ始まってる場合はですね、自分自身では、そんなにできるかなとか、大丈夫かなとか、たくさんエネルギーが必要なんじゃないかなとかっていう恐れとか、いろんな不安があるんだけども、一度それにやりますって決めて入ってしまうと、もうそれが自分の現実になっていって、で、途端にその持っていた恐れだとか、いろんなものっていうのは消えてなくなってしまう。で、とうとうその終わりにしますって言った日がやってくると、なんかスタートしたのが本当に昨日のように感じられて、まだあと続けられるのってね。Sí, yo también pensé de eso, ¿no? De 3 días yo pensé, ay,
pero es corto y qué pena que hoy termina, ¿no? Yo quería seguir, ¿no? Otros 2 días más.なんで、ファンもですね、21日終わったけど、あと21日できるなっていう気持ちになったんだとね、いうふうに言ってました。私も本当に3日終わった時に、まだもっと続けないともったいないなってすごい思って、続けてもいいですかって実は聞いたんですけどね。Y te acuerdas que yo te pregunté, es que si yo puedo continuar más, pero tú dijiste que no, porque uno cuando decide, ¿no? Al comienzo es importante a terminar, como hemos dicho. Claro, es la clave. Me aferro a la verdad, a lo que soy. Si yo digo, voy a ayunar 21 días, entonces voy a ayunar 21 días, no voy a ayunar ni 5, o sea, no voy a terminar en 5, ni en 10, ni en 50. Voy a empezar y terminar, como he dicho, en 21 días. Y así con todo lo que hacemos en nuestra vida. Y con respecto a lo que estamos hablando, todos los maestros de toda la historia, los iniciados, los grandes iniciados, lo han pronunciado. Yo soy el no nacido. Yo estoy antes del principio y después del final. Nosotros まあ、estamos en 今、este cuerpo, lo う habitamos, ん。pero no somos este cuerpo. Estamos en el cuerpo ahora. El cuerpo es parte de nosotros y nosotros parte de él. Así como nuestro Padre Sol. Yo soy parte del Sol y el Sol es parte de mí. で、今、その宣言をしたときに、例えば自分が21日やるって決めたら、5日で終わりにもしないし、50日やらない、ちゃんと21日やるんだって言ったから、そういうふうに言ったことを守るっていうこと、それが大事であって、すべて人生において、断食だけではなくて、すべてのことにおいて、自分が言った言葉にちゃんとそれを守るっていうこと、それはすごく大事なことだ。でそしてまた、すべてのマスターたちが言っているんだけど、実は自分っていうのは、存在は生まれた、死んだっていうことにとらわれてない。このすべてが始まる前から存在し、そしてどこまでも自分たちは存在してるんだ。たまたま今はこの肉体、この体にいるけども、実はそうじゃなくて、この魂っていうのはずっとつながってるんだよっていうことをいつでも言ってますよね。だから、その時間の感覚っていうのが、そういうふうに下ってるってことですよね。Así, el tiempo, la percepción del tiempo es ya según su conciencia, ¿no? Y bueno, háblanos un poquito más, porque para ti es muy importante este ayuno por esta época de este equinoccio. Bien. Según mi experiencia, este es el año número 11 desde que he comenzado a ayunar la primera vez. Ininterrumpidamente lo realizo en más de una ocasión al año, más de una vez al año el ayuno. Siempre en los equinoccios, cuando se da el equilibrio entre la luz y la oscuridad. En ese momento se realiza la inhibición del alimento físico. Y luego tenemos su complemento, que es el solsticio. Hay dos partes, cuando el sol nace y cuando el sol está en su esplendor. O sea, la muerte y el nacimiento del sol, que es el Inti Raymi para nosotros aquí en el Tahuantinsuyo, en América. Wawa Inti Raymi, el nacimiento del sol. El día que nace Cristo, que nace el Inca, por supuesto simbólicamente. El día que nace la luz, el día que nace la palabra. Entonces, para esa ceremonia, el ayuno no es de alimento, sino que es ayuno de palabra. Cuando yo entro en silencio interior, acompañando al sol, me mimetizo, me
me comulgo, me uno, porque ese es realmente nuestro verdadero matrimonio, estar completamente unidos al sol, a la tierra, a los cosmos. Somos parte. Y cuando hacemos esa ceremonia, ponemos el propósito de que nazca en nosotros la palabra que ilumina, que es la verdad. La verdad ilumina, la verdad lleva luz, lleva claridad, acompaña, contiene. Y eso es lo que hacemos en el Inti Raymi, el ayuno de la palabra. Y en el otro lado, en el Kapam Inti Raymi, en la maduración, uno se emana esa luz, esa palabra de luz, ese compromiso ante la luz grande. Es decir, renuevo mis votos de confianza con la luz y conmigo mismo. Esos son los trabajos de palabra. Y el equinoccio, cuando es equilibrio, se hace vaciamiento del alimento. Que eso, además de múltiples beneficios que trae en el cuerpo, trae una renovación psicológica y una autoobservación que es realmente maravillosa, mágica, transformadora. はい。 Ese es el 今、 propósito. 本に聞いていたのは、じゃあ本は、もう10年以上ですね、この断食をしてるんですけど、断食を彼がやるのは、決して春の時ではなくて、この春分とか秋分の時にやってるんですよね。なので、なんでこの時期を選んで、断食をするんですかっていうことを聞いたんですね。そしたら、結局春分、秋分っていうのはバランスが取れる時ですよね。昼の時間と夜の時間が同じになるバランスの時。この時は、食べ物を体に入れないで、体を空っぽにするということをする。体を空っぽにすることによって、自分自身が自分をさらに肉体を新たにするっていうことができる。空っぽにしてゼロにするっていうことは、そこからまたスタートするっていうことになりますよね。そこで体の健康にとってももちろんいいこといっぱいあるんですけど、さらに心理的にも自分自身を見つめるとか、もっと自分のことを知るっていう、そういう時間を作るっていうことができるという、そういう効果があるから、この時期に断食をする。一方で、夏至とか冬至っていう時っていうのは、多分、日本と南米とね、北アメリカと南アメリカなんて逆なんですけど、南米では6月21日の日本でいう夏至が向こうでは冬至なわけですけども、それがインティライミっていうね、太陽の生誕のお祭りです。だから、冬至っていうのは、日が一番短いので、太陽が一番赤ちゃんになる時なんですけど、その時っていうのは、シンボリックに言うと、キリストも生まれる、インカも生まれる、そして光も生まれる、そして光と一緒に、自分の一番真実の言葉も生まれる時だっていうふうに捉えているんですね。なので、この、赤ちゃんの太陽が生まれる、その冬至に向けては、食べ物を断つのではなくて、今度は言葉を断つっていう、沈黙になるっていうことを儀式としてやっている。で、それで、赤ちゃんと一緒にまた新しい言葉を自分が放つようになる。で、その言葉っていうのは、光の言葉で、その言葉を放つことによって真実を伝えることができ、で、それが人々に光とか透明度、クリアなことというのを与えて、で、それによって、自分たちも、また新しくね、生まれ変わることができるからっていう、そういう形の断食をする。で、一方で、夏至の時ですね、太陽が一番元気な時、一番成長している時、この時っていうのは、もう自分自身からその光を放つ、言葉の光を放つことによって、光の前で自分はこういう存在だとかっていうことを宣言するみたいな自信を持って、
言葉を表現するという、そういう、言葉のワークをするということで、当時、そして春分秋分では使い分けてるっていうことで、qué bonito, ¿no? Entonces así podemos hacer este calendario para ir juntos con el sol y también con nuestra palabra, con nuestra claridad y también con el cuerpo físico también para renovar. Y bueno, pues es maravilloso, ¿no? Y tú que estás haciendo 10 años, quiero saber, por ejemplo, al principio, quizás, por ejemplo, yo que hice primera vez, esta vez solamente por 3 días, pero ya para ir como haciendo más años, ¿qué ha cambiado dentro de ti? ¿Cómo ha desarrollado? Es una hermosa pregunta. Lo más bonito es que en cada ceremonia, en cada año, voy yendo un poquito más allá. Siempre hay sorpresas, siempre hay aprendizajes. Nunca se repite, nunca es lo que fue ayer. Hoy es lo que soy. Y de seguro la propia maduración de uno mismo va haciendo que madure nuestra percepción y también que nos aperturemos o profundicemos cada día más, porque como todo en esta vida, no se da de un segundo para el otro. Sí se va a dar espontáneamente, inesperadamente, pero la práctica cotidiana, día a día, mes a mes, año a año, es lo que nos va forjando. Por eso hay un momento en el cual ya no buscas, ya encontraste. Por eso yo al encontrar voy por esa vía, por lo que encuentro. Y eso no quiere decir que lo que he encontrado me lleva siempre al mismo lugar. Desde la certeza de lo que he encontrado, se abren nuevos caminos. Y cada vez que realizo una ceremonia, que es en realidad cada instante de mi vida, estoy atento para aprender y responder de manera armónica conmigo y con mi entorno. Claro. 今知ってたのは、ファンが、10年間ですね、この断食をこうやって繰り返していく。そしてカレンダーとしては、その断食と、だから食べ物を食べないということと、言葉を言わないっていう沈黙と、それをこうぐるぐる回してるわけですよね。でそれを、1年だけじゃなくてこう10年もやっていくと、だんだんどんな風に自分の中で変化とか、自分の中でどんな風に変わっていったんですかっていうことを聞いたんですね。すごい素敵な質問ですねっていうふうに言ってくれたんですけど、結局、その毎回同じではない、繰り返すといっても、毎回違う体験があって、毎回何か学びがある。でそして、今日の自分っていうものをまた見出す。毎回今日の自分っていうのが現れていくっていうことなんだけれども、でもこのサイクルを繰り返していくことによって、自分の中で受け取る、感じ取るっていうことがもっともっと深まっていくし、それから自分がもっと深いところにこう気づけたりとか、自分自身がオープンになるっていうことが、毎日もっとそこが成長していく、変わっていくっていうことがあるので、この練習を、実践をしていくことによって、どんどんいろんなものが深まっていく。そして、あるところまで行くと、
実はもう探求するということがなくなるっていうんですね。あるところまで行くと、もう見つける、あ、これだっていう状態になるので、それ以上何かを探そうとか、何かをやりたいっていう状態にならないっていうんですけども、ただ、だからといって別にもうそれで終わってしまって、毎回次に挑戦したらまたその状態にただなるっていうことではなく、毎回そのしっかりしたこれだっていうものがあっても、そこからまた新しい道が生まれる。でそうやって新しい道に入ると、また違う経験が入ってくるっていうことを、していきながら、常にこう自分が周りの人、そして自分自身と、もっとオープンになって、もっと調和がある状態でいようというふうに思っているんだというふうに言ってくれました。Por un lado, lo que estás hablando es como samadhi, ¿no? El estado de cuando ya está, bueno, pues como un poquito como yogi, ¿no? Lo que hacen, ya haciendo respiración, respiración, y ya es un estado que ya ni respiran, como que ya están iluminados, ¿no? Pero están, ¿no? Y eso, muchas personas quieren sentir esa condición y por eso hacen muchas prácticas de respiración y todo, pero al final pues ya uno llega, pero bueno, pues no, no es el finito tampoco, ¿no? Se sigue como que, bueno, no sé. Claro, por supuesto, porque depende desde donde cada uno lo haga. Se llega así. Mira, lo más importante de todo es el proceso interior y que con las prácticas podamos quitar esas piedritas que están en nuestros zapatos y que nos incomodan al andar, o alivianar las cargas. Todos nosotros, todas las personas, hemos cargado, llevamos cargas, mochilas, como si fueran piedras muy, muy grandes que nos pesan. Nos pesan y por eso sentimos cansancio, nos pesan, por eso hay confusión en la mente y no sabemos hacia dónde vamos ni de qué manera resolver algunas cuestiones. Y cuando practicas, cuando te diriges hacia la conciencia, entonces te das cuenta de que esa carga que estás arrastrando es por el peso que tú agarraste, que tú tomaste, tú asumiste ese peso. Es muy curioso. El peso que le diste a una situación, a una palabra, a algo que su condición era empezar y terminar, pero tú le diste un peso y lo hiciste material y lo pusiste ahora en tu espalda. Esto es la importancia de discernir entre lo que empieza y lo que termina y lo que no. Por eso el ayuno empieza y termina. La alegría, el estado empieza y termina. Lo mismo con la tristeza, lo mismo con este cuerpo, lo mismo con las tormentas, las nevadas, las sequías, las discusiones. Todo eso empieza y termina. Pero si tú le das un peso, entonces lo materializas y eso ya se queda contigo. Eso es una gran enseñanza. 聞いていたのは、例えばヨギがこう呼吸法とかを繰り返していると、だんだんその、サマディっていう、呼吸をもうしない状態になって、もう本当にね、なんかもう、悟りに入るみたいな、状態になる。それを感じたいから、その修行をするような人とかもいるわけなんですけど、そんな風にさっき言ってたコアンが、何年もこう、そのサイクルを繰り返していくと、あ、もうこれだっていうところに到達する。でもそれが終わりではなくて、またそれを探求し、続けていくっていう、なんかそんなような
ヨギの、修行みたいな感じなんですかねっていうふうに聞いたんですけど、まあ、どこから入るかによるよねって、どんな道から入るかによるよね。で、まあ、ここでは、実は自分たちっていうのは、重たい荷物を背負っていたりとか、靴の中に痛い石を入れた状態で歩いたりしてるんだ。でも、その自分が、背負っている重荷だったりとか、靴の中に入れたものっていうのは、最初で、それですごく疲れてたりとか、なんかこう、マインドもすごく混乱した状態で、そんな状態で、自分たちは何かをしようとしているんだけど、なんかうまくそれが回らないみたいな状態で生きている時がある。なんだけれども、自分自身が、実は、何か体験をした時に、最初はそれは何もでもなかったはずなのに、とても興味深いけれども、その体験を何か物に物質とした。で、物質としてそれを背中に背負うようになった。で、そこから自分自身の中に何かを責任を負うとか、何かを運ばなくちゃいけないみたいな、なんかその自分が発した言葉を物質化してしまったっていうプロセスがあって、だから、そうやってなんか生きにくい状態になってるんだよ。でも、断食をするっていうことは、そして断食でさっきも言ったけど、大切なことっていうのは、物事をスタートする、そして必ずそれは終わるということを体にもやっているわけなので、まあ、自分のその悲しみであったりとか、まあ、喜びも必ずスタートすると終わる時が来る。この肉体もスタートして終わりは来る。どうしても同時に、例えば悲しいことであったりとか、何か自分たちが討論で何か揉め事があったりとか、そういうこととかがあっても、それも必ず終わるんだよっていうことを、実際体現してるんだよと。Entonces quiere decir que el proceso de ayuno también nos está enseñando a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, que siempre hay un fin. Entonces no es duradero. Como que es una enseñanza filosófica para el cerebro. Sí, hay cuestiones que son con principio y con fin y otras que no. Entonces, ¿dónde estoy yo? O sea, ¿dónde me aferro? ¿De qué me sujeto? Por ejemplo, si la luz, que es luz, no empieza ni termina, la verdad es la verdad. Eso no termina. Ahora, todo lo que nosotros montamos y le damos importancia, peso a cuestiones que sí terminan, pero al ponerle tanta importancia, las hacemos que no terminen y se quedan guardadas en nosotros, ocupando un espacio y un tiempo que es de otro tiempo, pero ahora está aquí. Y entonces mi capacidad, en vez de yo estar al 100%, hay cuestiones que vienen de otro tiempo y están ocupando este espacio. Entonces yo estoy 20% aquí y el 80% desparramado por muchas historias que las estoy trayendo aquí conmigo. Entonces, finalmente estoy ausente por todo lo que he sujetado de la historia del pasado, y eso es lo que nos tiene cegados, nos mantiene separados del estado de presencia. Claro. そう。まあ、私が言っていたのは、つまりその断食をするっていうことによって、何かがスタートすると必ず終わりは来るんだよって。だからずっとその苦しみとかいろんなものが続くわけじゃないよっていうことを脳だったり体に教えるっていうような意味もあるのっていうふうに聞いたんですけども、まあ、ホランが言ってたのは、どこに自分がいるっていうふうに決めるか、まあ、その臨場感ってやつですよね。どれが本物の自分なのかっていうところを見ればいいんだっていうことなんですね。つまり、世の中には始まって終わるっていうものもあるし、始まり終わりがなくてずっと存在する真実というものもある。例えば光っていうのはずっと存在していて、これはもう真実なので終わりがないものもある。だけど、私たちがとある出来事に何かすごくこれは大事なんだっていうふうに
思ってしまった途端に、なんかそのものがすごく石になったりとか、ものになってしまって、逆にそれがこう自分で手放せなくなったりとか、ずっとそのものが、自分の中に占める、なんかこう、場所を作ってしまうっていうような感じで、自分自身の今、例えば現在の自分が持っている能力が100あるときに、実は20しか今の自分に残ってなくて、80%の自分はそういった過去に作った、過去に体験したことで、これが大事だって思ってるところに自分の意識が全部いっちゃってる。ってことは80%どっか違うところにいて、今の現在には20%しか自分がいない。で、自分はここに今いない状態になってしまうっていう、なんかそんなことが起こっちゃってるんだよねって。だから、それでどうなのっていうことを、気づくこともできるよねっていうことですよね。O sea que hay muchos como falsos, percepciones falsas, cosas que estamos creyendo, pero realmente no. Y todo esto de renovar, por ejemplo, de silenciar, nada de palabra, silenciar el cuerpo, nada de tomar alimento, nos da oportunidad de recomenzar algo de 0.0. Así es. ¿Sí? Excelente, porque yo me inhibo del alimento, el cuerpo comienza a vaciarse y también se empieza a vaciar lo que estaba dentro, esas cargas interiores, recuerdos que muchas veces no sabemos ni que estaban ahí. Por ahí algo que dijimos o que hicimos hace 20 años, 30 años, 50, hace quizás algunos meses, pero lo hemos omitido. Historias, errores, aparentes errores, son aprendizajes, pero que si no los vemos realmente de frente y los tomamos, entonces van a quedar allí como una mochila. Y esas pequeñas historias que están guardadas son las que nos separan luego de lo que nos proponemos, no lo que nos propusimos. Eso es imposible. Por eso para llegar a lo imposible hay que deshacerse de lo que te separa de lo imposible. O sea, que está todo dentro de nosotros. Y por supuesto, nadie nace santo. Hay que purificarse, hay que limpiarse, hay que asumir lo que hemos hecho mal, porque todos hemos errado alguna vez. No hay nadie que no lo haya hecho. 自分たちが、いろんなことをやってきた過去のこととか、そういう言葉が大事だとか、いろんな間違った信じ込みとかによって、実はすごくエネルギーもそっちに取られてしまって、十分に今を生きることができない。そういう生き方って辛いわけですけども、それを、またこの断食をする、言葉をなくす、そして食べ物をなくすっていうことで、またゼロに戻すことができる、生まれ変わることができるっていう、そういうチャンスを、自分に与えるためにこのセレモニーをするっていう意味で合ってますかっていうふうに聞いたら、そういうことだよねって素晴らしいと。で、結局、私たちっていうのは、自分の体の中に、いろんなものを溜め込んできているので、断食をして食べ物を食べないってなった途端に、自分自身がもう体につまり合ったものを食べることをやめて、体の中にあったものを全部外に出していく、空っぽにしていくっていう、この行為になるんですけど、その時は、体の中の食べ物が出ていくだけではなくて、その後に自分で持っていたいろんな信じ込みであったりとか、例えば20年前とか、もしかしたら何十年も前に自分でも忘れていたような言葉だったり、出来事から思った感情とか、そういうものも自分の中にまだ、もう全然そんなの覚えてもなかったのに、まだあるんだっていうことにまた気づいたりして、で、それをまた手放していくっていうような、そういう大掃除を、することに結局はなったりするので、そうすると、自分の中でいつの間にか、もうとあることがすごく大事なことになっていて、もうそれを本当に重りのように、そしてもうリュックで背負うようにずっと持っていて、
なんかその重みのために、自分はもうこういう存在だから、あんなことはできないっていう風に、なんか自分でも諦めてたこととかがあるのかもしれないんですけど、それが諦めじゃなくて本当はできるんだよっていう風に、軽やかにそこがプワンって変わるためにも、自分自身の中にあったもの、いらないものっていうのをやっぱり空っぽにするっていうことはすごく大事。そして、人間なので誰も完璧な人はいないから、結局は自分たちの中には不純なものとかもあるから、それをお掃除したりとか、浄化をして自分の中に溜まっていた良くないものっていうのを排泄する、一回外に出すっていう、そういうことに集中するっていうことはすごく大事ってことですよね。Entonces es como nuestra manera de concentrar a purificar, concentrar a deshacer en vez de seguir tomando, ¿no? Una vez cortar un poquito la entrada, ya conectamos más con nuestro interior y lo que hay, pues esto ya no es necesario, entonces ya ese tiempo, como si fuera, estamos regarrando para nuestro cuerpo, para nuestra mente y todo. Sí, es una renovación, una purificación completa. Y nos ponemos presentes y conscientes de la secuencia que generamos nosotros diariamente. O sea, porque un gesto, una palabra, una acción está resonando en nuestro interior, en nuestro entorno y en todo el universo. Entonces, hay que estar presentes de esto. Hay un cuento, un libro, no conozco muy bien, pero he escuchado una anécdota que me pareció muy bonita, que es el Mahabharata. Allí cuenta una historia de los reyes. Había una familia real en la cual la princesa estaba casada con un gran hombre hacía 8 años. Sin embargo, no habían tenido hijos aún, no habían tenido descendencia. Y un día en un combate, el marido de la princesa muere, el príncipe, al que tanto ella amaba. Y por, por continuar la dinastía, esta mujer tenía que casarse nuevamente y engendrar hijos. Entonces estaban en tratativas, urgentemente había pasado todo esto al poco tiempo de que falleciera su marido. Entonces llaman a otro rey de otra dinastía para pedirle que su hijo se junte con la princesa. La princesa lo conocía a este joven que estaba por casarse con ella y tenía un recuerdo de un hombre muy apuesto, muy fuerte, sabio. Ese era su recuerdo, era su imagen que tenía ella de él. Sin embargo, este hombre había elegido el camino de la verdad, el camino espiritual, se había convertido en una seta, estaba en la montaña. Y lo han llamado tan urgente que así se ha presentado y entró a la habitación de esta princesa, todo sucio, harapiento, muchos días sin bañarse. La princesa no lo reconoció a este hombre y prácticamente cierra los ojos, se desmaya y de esa unión ha nacido su descendencia. Cuando el sabio habla con la madre de la princesa, le dice, el heredero será un hombre muy sabio, inteligente y de gran fortaleza física. Sin embargo, nacerá ciego, porque en el momento de la concepción, su madre, ante la incapacidad de digerir, de tolerar lo que tenía enfrente de sí, que es el padre del hijo, ha cerrado los ojos. Por lo tanto, el hijo nacerá ciego.
Entonces, eso mismo, sucede en todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida y de qué manera lo vivamos. De qué manera nosotros recibimos lo que se nos presenta y qué es lo que hacemos con eso. Una bonita はい。historia. いや、muy bonito。私たちが、自分の体、脳にそういうチャンスを与えることによって、自分自身をすべて空っぽにして、また今の自分が、やりたいこととかが、また新しくこうスタートできるように、この時間を、プレゼントしてあげるみたいな感じですかね。で、その自分自身を浄化して、また新しくスタートをする。で、常にどんな言葉を、どんな意図を持って、どんな行動を起こしていくのかっていうことが、とにかく大事なんだよねっていうことなんですけど、そしたら今、ホアンが、とあるストーリーを語ってくれたんですね。で、それは、マババラタっていう本があって、マババラタっていう本に書いてあるお話なんですけれども、その中で、とある王国があって、そこにはプリンセス、お女王様、お姫様がいたと。で、お姫様に8年前からもう旦那さんがいて、王様がいて、結婚をしていたんだけれども、なかなか子供ができなかった。で、そうこうしてるうちに、ある日戦いで、その、王妃の、お姫様の、旦那さんが死んでしまう、戦死してしまうんですね。で、そうすると、ここのカップルが子供が出ないと、その世継ぎをする、次の世代の王様が生まれないので、緊急にその違う人と子供を作る必要があるということになったんだそうなんですね。で、そのために、その、お姫様が、昔知っていた別の王国にいた、とある男性がいて、その人のことを思い出して、で、その人に、そういうふうに自分と、新しく結婚してくれないかということをお願いしたそうなんですが、その時彼女が思っていた彼っていうのは、すごくこう強い、素晴らしいこう賢者で、すごくこう心もオープンな人だっていうふうに彼女は覚えていたんです。だけど、実際その方っていうのは、その男性は、実はもっと悟りを開くっていう道に、道を選んでいたので、当時もう山にこもっていて、でそういう修行をしてたそうなんですね。でも、その王様から、その使いが来て、とにかく緊急でお城に来てくださいっていうことだったんで、もうそのままの姿で、そのお姫様のところに行ったそうなんですね。で、彼はもう何日も山で修行してたので、もちろん入浴とかお風呂とかも入ってないし、すごい、もう本当に汚い格好でね、そのお姫様の部屋にいきなり現れたと。で、そしたらお姫様は、まさかこれがその人だっていうふうにはもう見て分かんなかったぐらい本当に汚かったので、それでなんかもうびっくりして気絶をしたらしいんですけれども、結局そこから生まれたのが、その世継ぎの跡取りとなるということで、彼女はここで妊娠をしましたと。で、そうやって、実際にね、妊娠をすることができたんだけれども、で、その時、この男性がですね、お姫様のお母さんに、世継ぎの、息子さん、要するに王子様が生まれますと。で、この王子様っていうのは、とっても賢くて、すごく、心も、オープンだし、強い人ですよと、そういう人が生まれますよっていうふうに言ったんですね。ですけど、いざのその出産の時になったらば、お姫様は、やっぱりその相手がすごく汚かったっていう印象がすごくあったので、なんかあの人の子供を産むんだっていうことがなんか耐えられなかったらしくんですね。それで、目を閉じてしまった。で、彼女がそうやって見たくないと思って目を閉じたことによって、生まれた王子様は、本当に賢くて、素晴らしい存在なんだけど、実は死エゴ、盲目で目が見えない状態で生まれたっていう、そういう話があるんですって。だから、こんな風に結局私たちが、何を生きることを選択するのか、そしてそれを、どんな、どのように受け取るのか、そしてそれを、どういうふうにそれからしていくのかっていう気持ちが、
そのまま現実を作るんだっていうね、これは一つのその例になるお話だよねっていうことを今話してくれました。うん。Tomoko está mirando. Hola, gracias, Tomoko. Gracias. はい。ね、ということで、ホアンが、断食をするっていうのは、結局そのリセットになったりとか、自分たちが今まで、いつの間にかこうね、背負ってしまったいろんな信じ込みだったり、重荷になっているものを、それをすべてまたここで全部排泄して、そしてまた新しく、スタートすることができるっていうことですので、Bueno, entonces esto es muy precioso, ¿no? Porque nosotros tenemos tantas oportunidades, porque cada año viene 2 equinoccios y 2 solsticios. Entonces, si nos cometimos, ¿no? Para hacer esta ceremonia, tenemos 4 puertas para poder renovarnos, ¿no? Y cada vez que sea más ligero y ya concentrar lo que es el camino de la luz, lo que es más importante. Y bueno, entonces podemos avanzar y bueno, pues parece súper, ¿no? Sí, muy bonito. Y esta historia es maravillosa porque nos habla de lo que nosotros hacemos cotidianamente. O sea, si yo, por ejemplo, voy a exponerme al sol, a tomar sol, pero me pongo protectores porque pienso que el sol me hace daño, entonces me va a hacer daño. Ahora, si yo lo hago con total entrega, es pura vida. Si yo en mi vida cotidiana, en la hora de preparar el alimento, estoy enojado, entonces, ¿qué alimento estoy preparando? ¿Sí? Esta historia del nacimiento del niño ciego, o sea, nos interpela a nosotros en nuestra propia vida. O sea, en el hecho de, por ejemplo, yo me voy a juntar a conversar con un amigo, con una amiga. ¿Desde dónde estoy yendo hacia allí? El trabajo cotidiano, lo hago con amor, lo hago con desgano. ¿De qué manera estoy viviendo cada segundo de mi vida? ¿Qué estoy generando? 今のそのストーリーで言っているように、自分たち自身が日々どんな風に思っているか、だからさっきのお妃様が、この人の汚い、その人の子供が生まれるんだっていうことで、自分が見たくないと思ったことによって、目を閉じたことによって、生まれた赤ちゃんは目が見えない赤ちゃんになってしまった、失明になっていたっていうように、自分たちが日々日常でどんな思いで生きているのかっていうものが、そのまま現実になるんだっていうことがすごいよねということなんです。そして例えば、私たちが太陽に当たるときに、太陽に当たりたいな、でもその時に日焼け止めとかをいっぱい塗って、太陽に当たるのは良くないことなんだっていう思いで、太陽に当たれば、やっぱり良くないことが起こる。でも、もし太陽に当たるっていうのが素晴らしいことなんだと思って、わーってこう太陽を浴びに行ったら、それは本当にもう命そのものでしかない、プランをいっぱい受け取るなんていうことになると。そして、また人と、例えば誰かと話をするときも、どんな気持ちでそれを話すのか、例えば誰かお友達と話すときも、本当に愛から話してるのか、それとも本当は、そんなことしたくないんだけどなって話すのかとかっていうような感じで、自分自身が何からどういう動機でその日々のことをやっているのかっていうのが、すべてこの現実に現れてくるんだっていうことを、このストーリーも見せてるっていうことなんですよね。Entonces, lo que quiero tener como comprensión es que si vivimos con atención de marcar los 4 rumbos, 4 ciclos del calendario y siempre estamos juntos, ¿no? A armonizar con el sol, con la tierra. Eso es nuestra intención, nuestra realidad. Entonces podemos realizar la vida con mucho más armonía, con más. Así es, la práctica nos va
nos vamos desarrollando dentro de la práctica, nos vamos encontrando a nosotros y vamos dando valor a lo verdadero. Así como yo les digo a las personas, un día no te vas a enojar más y te vas a dar cuenta de que enojarte no tiene ningún sentido. Lo único que hace es quitarte energía. Ese día va a llegar si tú te vives en la verdad, entonces también vas a quitarle importancia a lo que te hace enojar, porque no hay tiempo para estar enojado, no hay tiempo para señalar, responsabilizar a otros. Eh, es una nueva vida donde tú eres responsable de lo que, de cómo vives la vida. まあ、このね、春夏秋冬で、新聞とか冬至とか夏至とかっていうこの時期に、そうやって食べ物を例えば断つとか、あるいは言葉を沈黙にするとかっていうような、自分たちが意識をこの太陽とか自然界の動きに、合わせて生きるっていうその心があったらば、結局はその自分だからこそ周りと調和した生き方ができる。そういう実践をするっていうことによって、自分たちの生き方も変わっていくっていう、そんな感じですかね、というふうに質問しました。でそれが、結局、その、自分たちが、実践をして、いくと、例えば、例えばファンがこういう断食とかそういうこととか繰り返してやっていくことによって、だんだんと自分の中で、例えば怒るっていうことがある日なくなるよって、怒るっていうことに対してエネルギーを使ったり、時間を使うっていうこと、あるいは他の人をそれで責めるとか、そういうことにエネルギーを使うっていうことが、なんか、もったいないよ、価値がないよっていうふうに自分が思うような時が来る。で、もしそういう時が来たらば、もう何か違う自分になってるっていうふうに、調和を体験していくことによって、だんだんそういうふうに自分の中で昔は起こってたんだけども、今はもうそういうことが起こらなくなるみたいに、全く新しい人生がスタートすることができるよね、というふうに言ってくれたりしています。Tú sabes que hay mucha práctica, por ejemplo, de la técnica de respiración, que uno dice por 4 tiempos inhalar y 4 tiempos parar y 8 tiempos para exhalar, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, eso dice que al cambiar el ritmo de la respiración, también uno puede entrar en otro estado, como que otra manera de vivir. Pero yo sentí, y hoy también yo tenía una alumna que estaba hablando de que con esa técnica todavía está pensando, ¿no? Porque 1, 2, 4, 4 y 8, ¿no? Contando. Entonces su mente no descansa. Y yo sentí al hacer este ayuno que sin tomar alimento y solamente con agua, entonces, claro, saborea más el agua y al mismo tiempo, automáticamente, el cuerpo ya está relajado, sin prisa. Entonces, esta práctica es solo quitar el alimento, pero cambia todo, ni tiene que pensar mucho. Así que es una práctica, como dices, ¿no? Práctica sin mucho de lógica, pero ya parar. Y creo que para muchas personas es una entrada muy bonita y también muy fácil a sentir, ¿no? El cambio. Sí, muy importante. Es eso, que se abra la puerta y sentir realmente lo que sucede al vivenciarlo. El cambio es realmente maravilloso. Aquí en español tenemos una palabra que es el rencor. Hablando así de esto del enojo, que las personas cargan con el enojo y se enojan. El rencor es como esa sed de venganza que todavía tienen algunos, un recuerdo
es el enojo que se quedó en el corazón de nosotros. A veces guardamos enojo. Cuando se guarda el enojo en el corazón, ahí empieza a pudrirse el enojo y ese olor que tiene lo podrido, rancio, es el rencor. El enojo que se pudre en el corazón. Y eso, ese olor a podrido está dentro de nosotros. Hay que sacarlo. No tiene sentido. Hay que sacar el rencor. Y el ayuno es una hermosa vía, una puerta maravillosa, una ceremonia que practicamos hace miles y miles y miles y miles de años. Nos acompaña desde siempre. Y no es para fanatizarse y eliminar el placer. No, nada que ver con eso. Porque todo lo que está en esta vida está y tiene su función. Por eso ahora, hoy que yo ya terminé el ayuno, estoy disfrutando el placer del alimento, el placer de los gustos. Y estoy feliz también con eso. O sea, es otra etapa. Así que gracias a Jaco y a todas las personas por valorar esta enseñanza. はい。この断食とかっていうのを、することによって、自分たちが、自分の中に溜め込んでいるものを、手放す一つのチャンスを、体に与えるっていうことになりますよね。で、私たちっていうのは、例えば、怒りとかがずっと体の中に溜まっていくと、もうそれが、ハートの中で腐ってしまって、怒りが。なんか、すごい、臭い匂いに変わる。だから自分の中にそういった、本当に臭い匂いを持っている怒りがすごくもう濃厚になって、臭い匂いを持った状態で実は生きてる。それってどうですか？その臭いものは外に出すべきですよね。だから、それを外に出すんだっていうことで、この断食っていうのは、さっき私が言ったのは、すごくシンプルなんだけども、呼吸法とかで、何秒吸ってとかってやって、状態が変わるっていうことも作れるんだけど、でもそれでまだ頭ですごく考えて何秒っていうので、心が穏やかになれないっていう人も実際いたりするんですけど、物を食べなくなるっていうシンプルな行動だけで、すべてが頭をそんなに使わなくなるので、逆に体からゆっくりといろんな変化が起こっていくっていう。なんで、これは一つのポータル、一つの、新しい自分になるっていうことの、一つのゲートで、実はこの断食っていうのは、人間には何千年も前から一緒にあるものだし、これを、ずっとしてきたことによって、いろんなことが分かってきたっていうところもあるんですけれども、ただ最後に言ってたのは、だからといってその断食っていうものがすごいっていうことに別にファナティックになってるわけじゃないんだよと。で、食べないっていうことが大事なわけでもないと。そうじゃなくて、自分たちがその命、この世の中で存在するものっていうのはすでに意味があるからこそ存在するのだ。で、今は、例えばファンは、断食はもう日曜日に終わったので、今は自分は食べ物を食べるっていうことを喜んで、味わうとか、そういうことも喜んでるよって。だから、やっぱり人生にはそうやって時期があるんだっていうこと、そういうふうに、自分で時間を使い分けながらも、この断食っていうのは一つのとても素晴らしい入り口だよねっていうね、そういうことを言ってきました。Yo lo que siento es que el simple hecho de no tener muchas cosas, nosotros vamos a ser mucho más semejante a las plantas o algo así, que podemos tener más conexión con la naturaleza. Entonces, una práctica como esto nos ayuda a sentir más, como dijiste, ¿no? La percepción, pero también con los espíritus. Entonces, si uno quiere entender lo que tenemos todo el amor de las flores, de todo en turno, es bueno, ¿no? De probar un tiempo. Y entonces ya después también siempre siente que estamos todos rodeados de tantos amores y para eso, ¿no? También, ¿no? Sí,
tal cual, うん。eh, para realmente vivirlo, porque la experiencia hace que lo vivamos en este tiempo, en este mundo, en este espacio. Todo es el amor y la luz es la fuerza que nos sostiene vivos, a nosotros y a cada partícula, átomo, célula del universo, todo en su lugar, un perfecto lugar, sin errores. Cada hojita brota donde tiene que brotar y cuando tiene que caer, también cae del árbol y cae donde tiene que caer. Y así es nuestra vida y la vida de todos, de todo en este universo, de todos los planetas, de todas las estrellas, de todo, de lo más pequeñito hasta lo más grande. はい、この断食をして、私の感想ですけれども、自分の中をきれいにするっていうのももちろんなんですけど、その感受性がもっと鋭敏になるというか、やっぱりスピリットとかを感じやすくなる。自分がより植物に近い状態になるからこそ、自然界のいろんな存在をもっとこう、ほんとにリアルに感じるようになるっていうね、なんか体感もあって、そうすると結局自分の前にはそのお花だったりとか、いろんなものがたくさん存在してて、愛がこんなにあるんだっていうことをすごく感じた、そんな3日間、すごい至福の3日間でもあったんですけれども、そんな風にですね、私たちが実際に体験をするっていうことで、実は自分たちのこの周りに本当に愛と光がたくさんあるよねっていうことにね、気づける、そんなきっかけでもあるという感じですね。Bueno, entonces, muchas gracias por hoy. Y bueno, yo creo que para próxima vez, podemos quizás convocar también para probar si alguien quiere hacer ayuno de silencio también. Y así, ¿no? Poquito a poco introducir a nuestro calendario de como ceremonia para tener armonía, ¿no? Con todos los elementos, con la naturaleza, con el sol, ciclo del sol, con el ritmo de la madre tierra, del universo. Y no sé si tú quisieras decir algo al final para las personas que están viendo y para grabación. Bien. Agradecer a todas las personas que dedican su tiempo a encontrarse a sí mismos, que viven con fe en su corazón, con amor en sus palabras, que cuidan lo pequeño, lo más pequeñito de la vida, a quienes cuidan a la tierra, cuidan al agua, cuidan al aire, cuidan el fuego, a quienes cuidan de los niños, de las niñas, de los ancianos, las ancianas. Agradecerles. No están solos, estamos juntos. Agradecer al amor y a la luz por acompañarme y por permitirme que yo esté a su lado también, del lado de la luz, del lado del amor, de la nutrición de la verdad. La verdad nutre y entrega la nutrición que vive por siempre. Gracias a Yaco y a todas las personas que nos acompañan.
はい、最後にですね、もう少しですね、すべての自分自身に対して、向き合ったり、本当の自分は何なのかなっていうことを見つけようとしている皆さんに感謝をします。そして皆さんも、自分を信じるということ、そして信仰ですね。それを心に持って、愛を持ってご自身の話す言葉に愛を感じたりとか、それからどんな小さなことであっても、この人生で起こっていることというのを大切にしてください。そして大地、水、風、空気、そして火の守り手となってください。そして皆さんも子供たちだったり、お年寄りだったりとか、そういう人たちのことを世話をしたりとか、自分自身が一人でいるのではなくて、みんな一つでなんかつながってるんだよということ、それに感謝をしてください。そして、大いなる愛と光に感謝をします。また、自分たちに、そういった愛、光がずっと一緒にいてくれる、この人生の中で、愛、光、そして栄養を与えてくれてる。で、その栄養というのは、真実ということ、その真実を自分たちに常に与えてくれて、自分たち自身が100%ここを生きることができるように守ってくれてる、そういう存在たちに感謝をします。ということで、今日のインタビューは終わりにしたいと思います。また、その当時ですけど、日本では夏至なんですけど、その沈黙の儀式とか、それから、ここちょっとね、夏と冬が逆になるんでどうするかちょっとわからないんですけれども、少なくとも秋分の時は、また、この断食を、私はやるので、皆さんもですね、もし一緒にやりたいなと思う方がいたら、また、問い合わせをぜひしていただけたらと思います。Toいうことで、muchísimas gracias, Juan, por compartir tu experiencia y hemos entendido más, ¿no? De las posibilidades de cómo podemos armonizar con el ritmo del universo. Y muchas gracias. Tomoko-sanもチャオと。チャオ、Tomoko, gracias. Gracias. はい。 Chao, と chao. いうことで、Bendiciones. 皆さんありがとうございました。では、ここで終わりにします。